Bueno, muy buenas tardes, participantes. Estamos iniciando hoy el módulo 2 del curso de capacitación que la Secretaría de Gestión Turística ha iniciado en un segundo módulo referido a manipulación de alimentos y bebidas y nuevas propuestas para el sector gastronómico y hotelero en este contexto actual que estamos viviendo. En esta oportunidad soy Carolina, quien va a moderar y acompañar a las disertantes. Hoy nos acompañan Patricia Perricone, que ya la conocen, y por otro lado nos acompaña la licenciada Melina Lobos, que también hará uso de la palabra, relacionadas al módulo número 2. Este módulo referido a la adaptación de la gastronomía en contexto de pandemia y al mercado turístico que demanda el cuidado de la salud. En primer lugar, Melina tomará la palabra, nos hablará un poco del tema vegetariano y a continuación Patricia tomará la palabra. Les pido a todos que traten de ingresar con sus propios nombres para poder identificarlos, que traten de cerrar los micrófonos para que no superpongamos ruidos, y bueno, iniciamos esta jornada con la licenciada Melina Lobos, ¿sí? Melina Lobos, un poco para presentarla. Es licenciada en nutrición, egresada de la Universidad Nacional de Catamarca, está formada en atención nutricional con pacientes de diabetes, es coaching en hábitos alimentarios, en alimentación y nutrición en niños, adultos con déficit neurológico. Melina, te agradecemos tu participación, te damos la bienvenida y te cedo la palabra para compartir tu PowerPoint. Bueno, muchas gracias, Juli. Buenas tardes a todos. Bueno, en este segundo módulo vamos a ver el tema de adaptación de la gastronomía en contexto de pandemia y el mercado turístico que demanda el cuidado de la salud, ¿sí? Para comenzar, bueno, voy a hablar sobre vegetarianismo y veganismo, ¿sí? Como un estilo de vida o como una opción alimentaria que llegó justamente para quedarse. Así que vamos a ir introduciéndonos de a poco en este tema y vamos a ir viendo de qué se trata, cuáles son las características y cómo se clasifica esta práctica alimentaria, ¿sí? Para comenzar quería marcar el tema de la gastronomía, que es el principal atractivo turístico, ¿sí? De las personas que impulsa y promueve que las personas se desplacen y conozcan distintos lugares, ¿sí? Aquí en Argentina el turismo evoluciona de forma favorable en los últimos tiempos, y los gobiernos y las distintas comunidades han reconocido la capacidad que tiene el turismo de generar ciertos beneficios laborales, económicos, y de mejorar la calidad de vida de la comunidad, ¿sí? Y dentro de la gastronomía turística es muy importante reconocer que hay dos tipos de turistas: el turista que come porque viaja y el turista que viaja para comer, ¿sí? El turista que come porque viaja simplemente está satisfaciendo una necesidad fisiológica, ¿sí? No manifiesta un interés especial por la oferta gastronómica que presenta el lugar. Simplemente busca una adaptación de las preparaciones y las comidas de acuerdo a sus necesidades, de acuerdo a sus gustos, a sus preferencias, ¿sí? Quizás no busca probar lo autóctono o preparaciones que sean distintas, sino más que todo se adapte la comida, la preparación, a los gustos que el turista presente, ¿sí? El turista que viaja para comer, se puede decir que es un comensal mucho más exigente, busca autenticidad, innovación, variedad, calidad, ¿sí? Y está motivado, su destino turístico está motivado principalmente por la gastronomía, ¿sí? Busca relacionarse con la cultura del lugar a través de las preparaciones y los alimentos autóctonos, ¿sí? Teniendo en cuenta esto, nosotros nos vamos a introducir en lo que es el vegetarianismo. Nosotros nos pareció oportuno poder considerar todas las características de esta tendencia alimentaria, ya que en los últimos años ha adquirido un auge muy importante, está muy difundida actualmente y cada vez son más los adeptos a este tipo de alimentación, ¿sí?
Y para comenzar, vamos a hablar del término vegetariano. Proviene o deriva del latín vegetus, que significa sano, completo, fresco, ¿sí? Y hace alusión o referencia al vegetarianismo estricto, ¿sí? Que implica ya un equilibrado sentido filosófico y moral de la vida, es decir, va más allá de llevar un tipo de alimentación, o sea, con cierto tipo de alimentos, va más allá, ya implica un cambio en el estilo de vida. Están muertos de hambre. Yo estoy de pie. Mira, acá hay milanesa y ahí en la sartén aquella es un arroz amarillo para acompañar. Quería hacer cocinado. Perdón, ahí creo que hay un micrófono que se activó. Bueno, sí, por favor, si pueden deshabilitar los micrófonos, les pediría. Ahí está, perfecto. Listo. Seguimos. Bueno, el término vegetariano hace referencia a la persona que no consume, que evita consumir todo tipo de alimentos que sean de origen. Cortó el audio. Hola, hola. Sí. Melina, Patricia. Ahí está. Perdón. Había cortado el audio. Sí, se cortó. No podía, y no te lo podía habilitar. Sí, ahí está. Sí, ahí está. Bueno, como decía, él introdujo este término impulsado por la confusión que había en esa época, y es una controversia que sigue hasta el día de hoy, de confundir el vegetarianismo con el api-ovo-lacto-vegetarianismo, que es distinto, ¿sí? Ya lo vamos a ver porque es una clasificación que es importante que la puedan conocer. Entonces, pasamos a la clasificación. A ver. Ahí está. Aquí estaría la clasificación, que son las distintas variantes que presenta esta práctica alimentaria. Tenemos los vegetarianos, que son las personas que consumen, bueno, alimento vegetal, por supuesto, pero evitan el consumo de todo tipo de carne, de productos lácteos, de huevo y de miel, ¿sí? Los vegetarianos también se llaman vegetarianos estrictos. Los veganos consumen o basan su alimentación de forma exclusiva con alimentos de origen vegetal, ¿sí? Y no hacen excepción de ningún tipo. Su compromiso va más allá de lo alimentario, sino también es relacionado a no usar y no utilizar nada que sea derivado o proveniente del maltrato, del abuso o de la muerte de los animales, ya sea calzado, ya sea vestimenta o productos cosméticos, por ejemplo. Están en contra de el uso de animales como entretenimiento, en el caso de los circos, zoológicos, los animales que se someten a experimentos. Profesor, no se escucha, entrecortado. ¿Cómo? ¿Se escucha? ¿Se escucha ahí? Sí. Seguramente esa vez debe ser alguna conexión tuya, porque se escucha perfectamente bien a la disertante. Bien, perfecto. Sí, depende de la conectividad de cada aparato, o de que si les vaya en algún momento la señal, pueden haber alguna interrupción en el audio o en la imagen. Bien. Continúe, profesora. Bien. Entonces, vegano implicaría que va más allá de lo alimentario, sino que respetan todo lo que tenga que ver con la naturaleza y los animales, ¿sí? Ellos no aceptan nada que provenga del maltrato o abuso animal. Después tenemos los crudívoros vegetarianos, que son los que consumen todos los alimentos crudos en su forma natural,
ya sea verdura, ya sea fruta, legumbres, cereales, los brotes, semillas, ¿sí? Ellos los consumen en su forma natural, no los cocinan, o a lo sumo pueden llegar a calentarlos, pero que no pasen de los 40 grados Celsius, ¿sí? Y el crudívoro vegano es igual, solo que extiende su compromiso ético y rechaza todo lo que provenga de animales. El frugívoro es aquel que basa su alimentación exclusivamente en el consumo de frutos, generalmente crudos y de época. Por ejemplo, bueno, las frutas y las verduras que son consideradas botánicamente fruto, como por ejemplo el tomate, el pepino, la palta, las semillas, los frutos secos, las nueces, las almendras. Eso consumen exclusivamente los frugívoros y dejan de lado el resto de los alimentos, ¿sí? El frugívoro vegano, como dijimos también, es igual, solo que no acepta nada que venga de los animales. Y el api ovo-lacto vegetariano es la persona que consume alimentos de origen vegetal, pero suma a su alimentación productos lácteos, el huevo y la miel, ¿sí? Por lo general se solía creer que el vegetariano era el que llevaba este tipo de alimentación, esta selección, pero no. Exclusivamente pertenece a este grupo que se llama así, ovo-lacto vegetariano. Ovo vegetariano incluyen el huevo y lacto vegetariano incluyen los productos lácteos. El API quiere decir que incluye la miel solamente, ¿sí? Esa sería la clasificación de acuerdo a la Unión Vegana Argentina, ¿sí? Bueno, acá pudimos conocer en el año 2019, gracias al pedido de la Unión Vegana Argentina, a la empresa Cantar, de poder realizar un estudio y poder conocer la cantidad de gente en la Argentina que es vegetariana y es vegana, ¿sí? El 9% de la población argentina es vegana y vegetariana. Es decir, que de una población de 44.500.000 habitantes, aproximadamente 4 millones son vegetarianos y veganos, ¿sí? Y es una tendencia que sigue en crecimiento, por eso la importancia de que se pueda incluir en la carta gastronómica y de esa forma puedan satisfacer las necesidades y los gustos del comensal y pueda acrecentar también más el turismo, ¿sí? Bueno, ahora vamos a hablar de los alimentos y aditivos de origen animal que no están admitidos en la alimentación vegana. Recordemos que la alimentación vegana es una alimentación, podríamos decir, un poco más estricta, ¿sí? Que tiene muchos cuidados en la selección de alimentos y productos. Por eso ahora vamos a mencionar para conocer qué aditivos alimentarios son de origen animal para evitarlos en esta alimentación. Por ejemplo, como ya sabemos, todo tipo de carne, carne vacuna, carne de pollo, de cualquier otro tipo de ave, de pescado, cangrejo, langostas, camarones, productos lácteos, yogur, queso, huevo, helado de leche, crema de leche, ¿sí? Los productos de las abejas como la miel, la jalea real, y los aditivos de origen animal, que son como por ejemplo el ácido carmínico, la lecitina. El ácido carmínico es un pigmento, el glicerol, los glicéridos de ácido graso, ¿sí? Todos estos son aditivos que se encuentran en una amplia variedad de productos alimenticios y por ello se requiere que el comensal pueda leer cuidadosamente siempre los ingredientes que presentan los productos alimenticios, ¿sí? Porque pueden contener algunos de estos aditivos formando parte de su composición. Bien. Otro aditivo es el carmín de cochinilla, que se elabora a partir de la molienda de este insecto que se llama cochinilla, ¿sí? Entonces, se muelen estos insectos y se forma el carmín o la gelatina, que es también un agente espesante,
Es elaborado a partir de tejidos, de huesos y de tejidos conectivos de los animales, así que también queda descartado. A ver. Y la cola de pescado. La cola de pescado es parecida a la gelatina, ¿sí? Comúnmente se le llama también isinglass y se utiliza como un aditivo alimentario y lo extraen de la vejiga de los pescados, el famoso isinglass. El shellac se obtiene, es una sustancia que segrega un insecto que se llama el gusano de la laca, y este tipo de producto se utiliza como una envoltura, como un esmaltado de diferentes productos, por ejemplo las golosinas, en este caso los caramelos, ¿sí? Y en los productos de panadería tenemos, por ejemplo, también la L-cisteína, que generalmente se la utiliza como un agente suavizante para las rosquillas, para las donas y para otros productos, y la L-cisteína es un aditivo de origen animal, lo extraen de los animales. En la cerveza y el vino, en este caso los fabricantes, en su elaboración utilizan ya sea caseína, pueden utilizar gelatina, o pueden utilizar la albúmina clara del huevo, o utilizar también el isinglass, que era la cola de pescados que vimos recién, para aclarar el producto final, ¿sí? El pesto. El pesto también, si uno lo compra, al pesto, se tiene que fijar de forma cuidadosa a ver si en sus ingredientes contiene, porque puede contener queso parmesano, ¿sí? Así que todo eso hay que tener cuidado cuando uno lee el etiquetado. La azúcar refinada también los fabricantes utilizan para aligerarla carbón de hueso que se obtiene de los huesos de los animales. El chocolate. El chocolate negro normalmente es vegano. Sin embargo, algunos derivados pueden llegar a contener leche desnatada en polvo, suero de leche o grasa de leche, ¿sí? Así que es importante que revisemos bien el tema de los productos alimentarios porque, como podemos ver, los aditivos de origen animal pueden estar en cualquier producto y si debemos tener en cuenta todo esto a la hora de preparar los alimentos para la población vegana, ¿sí? Bueno, acá quería hablar un poquitito de los nutrientes que se consideran críticos en la alimentación vegana. En realidad se dice que son críticos estos nutrientes cuando la alimentación vegana no está bien planificada. De esta forma, la persona va a presentar deficiencia. Si está bien planificado por un profesional, no va a presentar deficiencia y va a estar todo bien cubierto, ¿sí? Vamos a comenzar por la vitamina D. La vitamina D, la principal fuente, es el sol. Gracias al sol nosotros podemos fabricar la vitamina D, que cumple funciones muy importantes en nuestro organismo. Está asociada directamente con la absorción del calcio y del fósforo y la calcificación de los huesos y los dientes, ¿sí? Si no hay suficiente exposición solar, ya sea porque se vive en grandes ciudades o también por el tema del clima, y no se ingieren alimentos que estén fortificados con vitamina D, en ese caso se requiere suplementación. En el caso de la vitamina B12, se recomienda consumir alimentos fortificados con vitamina B12, en el caso de los veganos, sumado a la suplementación. De esa forma van a lograr cubrir los requerimientos. El requerimiento sería de 2,4 microgramos por día, ¿sí? Normalmente a la vitamina B12 nosotros la producimos, ¿sí?, por la flora bacteriana, pero justamente se produce en una porción del intestino en la que el intestino no la puede absorber, porque se absorbe en una parte más superior, que es en el ilio. Entonces de esa forma no se puede aprovechar la vitamina B12 que uno produce. La termina perdiendo casi en su totalidad por las heces, ¿sí? Así que por eso es necesario llegar a incorporarla a través de los alimentos fortificados
y a través de la suplementación, ¿sí? En la suplementación vamos a tener que tener en cuenta también el tema de la dosis. Eso va a depender si la persona presenta ya deficiencia de vitamina B12, ¿sí? Bueno, otro nutriente son las proteínas. La persona que sigue una dieta vegana fácilmente puede llegar a cubrir las proteínas porque están presentes en una amplia variedad de alimentos vegetales. Están en las legumbres, en los frutos secos, en preparaciones como el seitan, que es el gluten de los cereales, en el tofu, ¿sí?, que es el queso de la soja. Y miren ustedes acá, por ejemplo, el hombre y la mujer, el requerimiento es de 1 gramo de proteína por kilogramo de peso. Por ejemplo, si una mujer pesa 60 kilos, va a requerir aproximadamente 60 gramos de proteína. Y si uno puede ver en estos ejemplos, una taza de lenteja cocida aporta 18 gramos de proteína. Una taza de tofu, 22 gramos, media taza de maní, 10 gramos, las almendras 7 gramos, de humus 12 gramos, y si uno va sumando, hasta puede llegar a exceder la cantidad de proteínas, ¿sí? Así que no habría problema con el tema de llegar a cubrir este nutriente. Los alimentos fuentes de hierro también tenemos en el caso de las lentejas, los frutos desecados, como por ejemplo las pasas de uva, que contienen hierro, las semillas de zapallo, las semillitas de chía, la espinaca, las castañas, que es un fruto seco, ¿sí? Y si uno también suma, llega a cubrir las necesidades que tiene la mujer y el hombre. La mujer en edad fértil tiene un requerimiento de 18 miligramos de hierro, el hombre 8 miligramos. El hombre lo quedaría cubierto prácticamente casi con una taza de lentejas cocidas al día, ¿sí? Y los alimentos fuente de calcio. Nosotros requerimos aproximadamente por día 1000 miligramos de calcio, ¿sí? Y acá tenemos también ejemplos de alimentos de origen vegetal que presentan calcio, ¿sí? Por ejemplo, las semillitas, también los frutos secos, las frutas desecadas como las pasas de higo, presentan cantidades de calcio que si uno también suma a lo largo del día, se cubre esa necesidad, ¿sí? Y por último, los alimentos fuente de omega 3, ¿sí? Este nutriente ha sido, siempre se ha pensado que solo pertenece al grupo de los pescados, que se encuentra solo en los pescados, pero no. También se encuentra en alimentos de origen vegetal en forma de ácido alfa-linolénico, que sería la sigla ALA, y en nuestro cuerpo se convierte en ácidos grasos de cadena larga, o sea, se pueden utilizar efectivamente nuestro cuerpo para mantener la salud del corazón, la salud de la vista, para el desarrollo de los nervios y mantener la salud también del cerebro. Entonces, este nutriente se encuentra en alimentos de origen vegetal, como por ejemplo el aceite de oliva, el aceite de canola, de linaza, en las semillitas de chía, en las semillitas de lino también, en las nueces, ¿sí? Y por ejemplo, algo importante es el omega 6. Cuando uno está consumiendo el omega 3, debe disminuir también el consumo de omega 6, que se encuentra en el aceite de girasol, en el aceite de maíz y en los productos ultraprocesados, ¿sí? De esta forma, el ácido graso omega 3 va a ser mucho más efectivo y mejor aprovechado en el organismo, ¿sí? Entonces debe haber una relación, un equilibrio entre estos dos nutrientes, porque compiten, ¿sí? Se debe disminuir el omega 6 y aumentar el omega 3, que está presente en los vegetales. Bueno, aquí terminaríamos. Era más que todo para que ustedes conozcan la variedad de alimentos que se puede incluir. Un alimento completo en proteínas y que posee todos los aminoácidos es la quinoa,
¿sí? Es el único vegetal que tiene todos los aminoácidos, es muy completo. La tuna, el nopal, que tienen vitamina C, que es muy importante para que se absorba el hierro. Así que todas esas cositas, todos esos alimentos y toda esta selección es muy importante a la hora de poder preparar este tipo de alimentación, ¿sí? Así que bueno, yo las dejo con Pato. Cualquier duda, me consultan al finalizar. Bueno, hola, buenas tardes, ¿cómo están todos? ¿Me escuchan bien? Sí, Patricia, se te escucha muy bien. Perfecto. Bueno, ahí veía yo que había algunos que estaban con dificultades con el sonido. Cualquier cosa siempre va a haber material de apoyo y pueden hacer las preguntitas al final, que estaba leyendo que hay varias cosas para que después conteste Melina. Vamos a seguir por una cuestión de tiempo con lo que tiene que ver con otras opciones de alimentación dentro de la gastronomía, ¿no? Tenemos, a ver, por ejemplo, lo que les comentaba la otra vez, que más de la mitad de la población argentina, tanto adultos como niños, tienen problemas relacionados con estas que se llaman enfermedades crónicas, diabetes, sobrepeso y obesidad especialmente. Entonces, fíjense en ustedes que es un problema bastante grave de atender. Si pensamos en que tenemos que mirar el sector gastronómico y adaptar, empezar a adaptar las cartas y la oferta turística digamos, a más de la mitad de la población argentina, no es un tema menor, ¿sí? No es una cuestión de pocos o como veíamos hace rato, que si bien va en una tendencia creciente el vegetarianismo y el veganismo, estamos pensando que hay un 9% más o menos de la población que va tendiendo a ese tipo de alimentación. Acá tenemos el 60% de la población argentina y en Catamarca está igual, ¿eh? No es que aquí en nuestra provincia eso no pasa, está igual o peor, porque tenemos uno de los indicadores más altos en relación a este tema en Catamarca, así que tenemos que empezar a pensar en que hay que hacer algunas ofertas diferenciadas dentro de la carta gastronómica. Dentro de la diabetes tenemos dos tipos de diabetes, la tipo 1 que tiene que ver con los factores genéticos, que son esas personas que deben inyectarse la insulina, que no tiene nada que ver con la cantidad de dulces que comen ni con el peso que tienen, sino que es una cuestión genética y generalmente se adquiere en las edades más tempranas, cuando uno es niño o es adolescente, es la que conocemos como diabetes juvenil. Y después, que son los menos, ¿sí? Es la menor proporción. Y después está la mayor parte de los diabéticos, que son los tipo 2, que tienen que ver con el estilo de vida. Comemos mal y nos movemos poco, va empezando a ensancharse la cintura, crece la panza, aumenta la grasa corporal y aparece esta diabetes tipo 2. Vamos a ver. Entonces, pensando en qué es lo que podemos hacer desde lo que es la alimentación, yo traté de juntarles un poco lo que es la diabetes, la obesidad y lo que es la alimentación sana, porque en realidad las pautas de alimentación son muy parecidas para estos tres sectores. No es que, como hacía muchos años se decía, el diabético no puede comer pan, papas, pastas y postres. No es así. Una persona que tiene diabetes, una persona que tiene sobrepeso o obesidad, puede comer de todo. Lo que es muy importante es el equilibrio. Sí, en el caso de la diabetes, a diferencia de aquel que tiene exceso de peso o el que quiere comer sano, debe prestar atención específicamente a la cantidad de azúcar que tienen los alimentos y el azúcar agregada. Y en este sentido, Argentina, como está a la vanguardia en muchos aspectos, en este tema va para atrás, porque no tiene la obligación de declarar la cantidad de azúcar que se le agregan a los alimentos, sobre todo estos alimentos que son los responsables de la epidemia de la obesidad y el sobrepeso, que son los que se llaman ultraprocesados. ¿Qué es lo que qué es un ultraprocesado? Por ejemplo, un alimento natural es un tomate, un alimento procesado sería un puré de tomate, y un ultraprocesado es el ketchup, ¿sí? Donde tiene la foto del tomate en el envase, pero del tomate la verdad que ya no le quedó prácticamente nada y está lleno de aditivos químicos. Y si nos ponemos a leer el rotulado,
la verdad que ya ni sabemos lo que tiene adentro. ¿Se entiende entonces? Este sitio que yo les aporto aquí, que se llama Diabetes a la Carta, es muy interesante porque trae muchísima información al respecto de el valor nutricional de los alimentos, la cantidad de azúcar que tienen, tanto por grupos de alimentos, platos preparados, como también las bebidas que a veces no registramos y a veces pensamos que estamos tomando una bebida saludable, por ejemplo, las aguas saborizadas. Mucha gente dice, yo no tomo gaseosa, pero sí tomo agua saborizada. Y si yo me pongo a leer la etiqueta, tiene casi la misma cantidad de azúcar, en la forma más peligrosa del azúcar, que se llama jarabe de maíz de alta fructosa, que está puesto por la industria alimentaria en todos estos productos, y que es el que genera mayor cantidad de riesgo de desarrollar una diabetes. Entonces, ojo con esta publicidad engañosa que a veces recibimos, a la que estamos muy expuestos, y que, bueno, por ejemplo, en este sitio, si nosotros ingresamos, podemos obtener muchísima información. Este sitio lo que tiene de interesante es que lo desarrolló un chef junto con la Sociedad Española de Diabetes. Fíjense cómo podemos armar grandes equipos, trabajar juntos y poder pensar en ofrecer opciones que sean más sanas para todo este turismo que quiere salir, que quiere disfrutar, que quiere pasear, que quiere sentarse a comer tranquilo sabiendo de que quien está ofreciendo el servicio sabe cómo cuidar. Y una de las alternativas que son muy interesantes es que es el método del plato, que está desarrollado por la Asociación Americana de Diabetes, y que justamente este método del plato lo que nos enseña es a comer de todo, simplemente acomodando las porciones y las cantidades que deberíamos comer en un plato. Y esto se adecua para quien tiene que bajar de peso, para quien quiere comer sano y para quien tiene la diabetes tipo 2. Fíjense que con una cosa tan sencilla como esto de aprender qué es lo que tiene cada alimento, por ejemplo, el grupo de los alimentos que son ricos en proteínas, el grupo de los alimentos que tienen féculas o almidones, y los alimentos como más libres, que serían los vegetales y las hortalizas. Aprendiendo a acomodarlos en el plato, simplemente con esto nosotros ya podemos hacer una oferta saludable que se adecue a la obesidad, al sobrepeso y a las personas que tienen diabetes. Estas son algunas opciones, fíjense qué atractivos que se ven los platos, cómo servir, ¿sí? Al plato supuestamente lo vamos a dividir en 4, en un tercio vamos a poner, en un cuadrante vamos a poner la proteína, que puede ser pollo, pescado, huevos, mariscos, carne de llama, carne de bizcacha, carne de conejo, lo que ustedes quieran en forma de proteína, huevos, queso. En el otro cuarto vamos a poner el grupo de los almidones, donde va a ir el arroz, la papa, el fideo, las lentejas, las legumbres. Y en la otra mitad pueden ser surtidos, cantidades surtidas de verduras. Y como les muestro acá en la imagen final, no siempre tiene que estar dividido en el plato. Podemos hacer una paella, un estofado, un locro, un guiso, cuidando las proporciones. Esa comida puede estar toda junta, puesta en un solo plato. Bueno, lo que es importante también que se muestra aquí es que la hidratación es fundamental, podemos ofrecer siempre agua. Ustedes ya saben que hay algunas provincias y algunos países donde es obligatorio servir una jarra de agua en la mesa, digamos, gastronómica, y eso es gratuito, y después la persona va a elegir, digamos, qué otra bebida quiere tomar, si quiere vino, si quiere una gaseosa, con o sin azúcar, esa es una elección, pero como una oferta obligatoria, digamos, dentro de lo que sería la gastronomía saludable, está poner la jarra de agua gratuita a disposición de los comensales. Y fíjense también que aquí tienen una porción de frutas, que una porción de frutas a veces se confunde y se cree que comer 3 frutas al día son 3 unidades, y en realidad 3 porciones a veces puede ser una banana grande, una manzana mediana y unas frutillas, por ejemplo, y ahí ya estaríamos siempre eligiendo la fruta, preferentemente cuando hablamos de diabetes, la fruta entera, con ollejo, con cáscara, o puede ser picada en una ensalada de fruta, pero lo ideal sería que no se consuma en forma de jugo, porque de esa manera el azúcar se va a subir muy rápido.
y lo tenemos como muy instalado el jugo de naranja como algo saludable. Si bien la fruta es sana, en el caso puntual de la diabetes es importante no consumirla en exceso, porque si bien tiene vitaminas, tiene minerales y tiene fibra, que la fibra alimentaria es muy sana, también contiene distintas proporciones de azúcar, entonces se puede comer todos los días, pero en cantidades moderadas. Otro concepto interesante es el almidón resistente, porque una persona que tiene diabetes cree que no puede comer fideos, que no puede comer arroz, que no puede, digamos, comer este grupo de los almidones. Si ustedes se fijan acá, según cómo yo lo cocine, va a ser cómo va a levantar los niveles de azúcar en sangre. Entonces no está prohibido ni el arroz, ni la pasta, ni las papas, simplemente lo que se sugiere es modificar la técnica de cocción. Por ejemplo, la papa, si la cocino, la enfrío y después la vuelvo a calentar, por ejemplo, la hago dorada al horno, o la sirvo, digamos, caliente, picada, con perejil, con aceite, con lo que fuera, ese almidón se modificó y lo que hace es que no pueda ser absorbido a nivel intestinal gran parte de él y lo vamos a terminar eliminando por materia fecal. Entonces lo que va a pasar es que la papa no va a subir los valores de azúcar en sangre como si yo la cocino, caliente la hago puré y la sirvo recién cocinada. De esa manera me va a levantar muy rápido los valores de azúcar en sangre. Entonces las técnicas de cocción a la hora de consumir estos almidones son fantásticas. Y por otro lado, por ejemplo, en el caso de las pastas o del arroz, lo importante es que sean cocinados a punto. Tenemos la costumbre los norteños de recalentar el guiso, de recalentar el locro, es como que es más rico, cuanto más veces lo recalentamos más rico es, pero esta técnica no jugaría a favor de los diabéticos, ¿sí? De recalentar el guiso, recalentar el locro, porque cuando más veces lo caliento, más se facilita el acceso de, digamos, de las partículas del almidón para ser asimiladas, absorbidas, y les va a levantar más rápidamente el azúcar en sangre. Otra cosa que nosotros notamos como que falta dentro de la oferta turística, especialmente cuando vamos al interior, cuando vamos a las hosterías, a los bares, es la opción de un desayuno que sea más saludable. Porque si bien ponemos muy en valor lo nuestro, cuando uno tiene un problema de salud, el pan casero con grasa, con harina blanca, por ahí no va a ser lo más adecuado para nuestra persona o nuestro huésped que tiene diabetes. Entonces ahí hay que empezar a ofrecer cosas que tengan fibra, los panes integrales, o a un pan casero quizás agregarle unas semillitas para que pueda tener una menor absorción ese almidón refinado que tiene a partir de la harina blanca. Y hay muchísimas opciones nuevas, por ejemplo, las mismas semillitas de chía que a casi todo el mundo les gusta consumir, la podemos transformar en un pudding de chía, que es hidratarlo con leche, por ejemplo, y se hace como una pastita, se gelifica y ahí le agregamos frutas picadas, o a las tostadas de pan le podemos agregar puré de palta, un huevo, o le podemos agregar rodajas de tomate y queso también, y son opciones súper sanas y que le van a permitir que esta persona que está en proceso de cuidarse, de cuidar su salud, pueda seguir haciéndolo cuando está disfrutando, paseando o recorriendo el interior. Fíjense, acá también tenemos otras opciones, donde está la fruta preferentemente entera. Si la consumimos en jugo, tiene que ser una porción chica y acompañarla de otros alimentos como el queso, el jamón, los panes integrales o el huevo, para que compensen el nivel de absorción del azúcar que ya tienen las frutas. Y otro tema importante en diabetes específicamente, porque si uno está con unos kilos de más y consume azúcar, y bueno, por ahí quizás esta semana no baje tanto o, qué sé yo, se mantenga en el peso, pero cuando tenemos diabetes el azúcar es veneno, ¿sí? Entonces es súper importante conocer cuáles son los sustitutos del azúcar. Un diabético no puede consumir estos edulcorantes que son mitad edulcorante y mitad azúcar, porque los tiene contraindicados, su cuerpo no puede procesar el azúcar, entonces se puede descompensar.
Y por otro lado, tampoco estas azúcares que se utilizan mucho en el veganismo, en el vegetarianismo, como el azúcar mascabo, azúcar negra, azúcar rubia, dátiles desecados que se usan en reemplazo del azúcar, y la miel también, digamos, porque su cuerpo realmente no tiene capacidad de procesar, entonces es muy probable que pueda sufrir quizás una descompensación o una alteración en el manejo de su enfermedad. Sí pueden consumir stevia, sucralosa y otros tipos de edulcorantes, digamos que son no calóricos y que vienen a reemplazar el sabor dulce del azúcar. Entonces, esto que les decía, que a través del método del plato, todo lo que aplica para diabetes lo podemos utilizar como una opción saludable y para las personas que tienen sobrepeso y obesidad. O sea que no necesitamos complicarnos tanto a la hora de elaborar una carta de menúes, porque todo esto se va a ir acomodando. Y si queremos pensar en opciones saludables, tenemos a disposición la guía alimentaria para la población argentina, que está socializada en todos los medios. Ya no existe más la pirámide ni el óvalo de la alimentación, porque esta guía está pensada justamente en la situación en la que estamos hoy los argentinos, que estamos con el 60% de la población con exceso de peso, con enfermedades crónicas. Entonces, antes la base de nuestra alimentación se sugería que fueran los cereales, los panes, las pastas, porque era una forma económica de acceder a la energía rápida para el cuerpo. Hoy que tenemos energía de sobra a través de los kilos de más en forma de depósito de grasa, esta base de la alimentación ahora está conformada por las verduras y las frutas. Fíjense, esta guía tiene 10 mensajes a través de los cuales te va explicando cómo podés comenzar a modificar tu alimentación, cómo podés acceder a una alimentación sana. Y tiene un manual de aplicación también que lo podemos descargar desde las redes, que te da consejos, tips de cómo cocinar, de que si quiero empezar a hacer la huerta en casa, cómo puedo hacerla, cómo leer los etiquetados, cómo leer el rotulado. O sea, es muy amigable. Y fíjense, acá al final hay un grupito rojo que dice opcionales. O sea que no es obligatorio incorporarlo en la alimentación, pero uno a veces tiene ganas de comer algo dulce, algo de lo que llamamos chatarra, y está puesto como opcional. Y fíjense el tamaño pequeñito que tiene en relación a la recomendación de las verduras y las frutas. ¿Cuál es la realidad de los argentinos? Que la base de nuestra alimentación la tenemos con este grupo, le sigue el grupo de legumbres, cereales, panes y pastas, después los de grasas y aceites, luego las carnes, luego los lácteos, y al último, lo que menos comemos son verduras y frutas. No obstante, o sea, lo hemos visto en esta época, en el contexto de la pandemia, que todo el mundo se dedicó a la gastronomía en casa y empezaron a subir fotos en las redes de todo lo que se cocinaba. ¿Y qué era lo que subían? ¿Opciones saludables? O tortas, panes, bizcochos, Si nos ponemos a pensar, la verdad que fue algo que pensamos que venía como pasajero, que era darnos un mimo, cocinar en casa y comer cosas ricas, y como se fue extendiendo también empezaron a aparecer los kilos de más. Se dice que el 80% de la población argentina subió de peso en este contexto de pandemia, así que ahora que estamos como empezando a pensar de que vamos a tener que aprender a convivir con esto, hay una necesidad imperiosa de empezar a cuidarse. Estas guías, como les decía, se adaptan de la población de 2 años en adelante hasta la población adulta y están diseñadas pensando en que justamente la gente necesita mejorar su perfil de salud, ¿sí? No priva de ningún tipo de grupo de alimentos, simplemente te orientan las cantidades, cómo serían las cantidades ideales para poder ir comiendo según las distintas edades. Bueno, esto es un poco lo que les comentaba, y aquí están los 10 mensajes, que cada mensaje tiene a su vez una serie de mensajes adjuntados, digamos, que van a ir enriqueciendo el mensaje principal. Por ejemplo, el primero te dice que es importante incorporar a diario todos los grupos de alimentos y hacer por lo menos 30 minutos de actividad física. Y además de los alimentos, fíjense que tiene sugerido alrededor del óvalo, o alrededor del plato, perdón, que es la actividad física
y reducir el consumo de sal, que si se acuerdan en el curso anterior hablamos de que aquí en Argentina comemos 3 veces la cantidad sugerida por la Organización Mundial de la Salud, y no por nada, digamos, tenemos tanta población con presión arterial alta. Fíjense esto que es solamente a modo de comentario, se hizo un análisis de cómo está, digamos, la recomendación de consumo ideal, que es nuestro parámetro de la guía alimentaria, en relación a la oferta que hay, por ejemplo, a nivel de compra con los precios cuidados. Cuando pensamos qué es lo que se ofrece dentro de lo que son precios cuidados, la mayoría de la oferta está en el grupo rojo, que es lo que no deberíamos comer. Hay una oferta abundante de precios cuidados de galletitas, alfajores, galletas dulces, bombones, chocolates y demás, y realmente de frutas y verduras es bajísima la lista de lo que está puesto en precios cuidados. Así que es un trabajo que tenemos como gestores de gobierno, como autoridades, empezar a unificar, digamos, criterios a la hora de hacer una recomendación desde salud, y desde quienes regulan las políticas de precios van, digamos, en contra de las recomendaciones y las necesidades. Acá está más desglosada, fíjense, en precios cuidados solamente la cebolla, la lechuga, la manzana, el zapallo anco y la cantidad de alimentos de estos que consideramos no tan saludables, las gaseosas, puestas en precios cuidados cuando la recomendación es consumir agua. Bien. Otra de las particularidades que en gastronomía es interesante prestarle atención y que es un mundo aparte, la verdad que podríamos estar semanas hablando de este tema, es la enfermedad celíaca. Y me quedan 10 minutitos, así que voy a tratar de ir lo más rápido posible, pero tenemos que saber que 1 de cada 10 celíacos no sabe solo sabe que tiene la enfermedad. Cada un celíaco diagnosticado hay 10 que conviven con síntomas y que no saben que tienen esta enfermedad. Y no es un mercado menor, en Argentina tenemos 500.000 celíacos. No es para nada un número chico, ¿no? O sea, hay 500.000 celíacos que tanto ellos como su familia deben modificar su forma de vida. Y en este momento estoy haciendo un trabajo de investigación junto con unas alumnas de la facultad, y les puedo adelantar que los resultados que nos dan es que solamente el 5% de las personas celíacas expresa cuidarse cuando sale de su casa. La mayoría termina comiendo algo que le hace daño a su salud porque no hay una oferta gastronómica adaptada y adecuada para este mercado de personas, digamos, que salen, viajan, tienen reuniones, cumpleaños, se juntan con los amigos, y cuando salen de su casa tienen que o cargar la vianda o terminar comiendo algo que no es seguro para ellos y que les va a generar daño a la salud. Porque fíjense, acá les estoy mostrando cómo es un intestino normal, con las vellosidades normales, y que nuestro segundo cerebro es el intestino. Ahí se desarrolla todo el sistema de defensas, no es un tema menor tener un intestino enfermo, y las personas que consumen un alimento no apto, contaminado o que contenga gluten, van a tener las vellosidades totalmente deterioradas, dañadas, destruidas, digamos, en distintos grados según el nivel de exposición. Y entonces es muy importante que quienes asuman la elaboración de alimentos sepan que tienen que realmente tener todos los recaudos para poder llevar adelante esto. Y para esto está toda la información colgada en la ANMAT, en las páginas de los ministerios nacionales, cuando hay guías para elaboradores de alimentos, para pacientes, para personas y tienen información de cuáles son los síntomas, cuáles son los alimentos aptos, qué cosas consumir, cómo se elaboran los alimentos y cómo se cuida uno de los aspectos más importantes que tiene que ver el sector gastronómico, que es, acá tienen la lista de alimentos sin gluten, los que sí tienen y los que pueden contener, que generalmente son todos los que han pasado por un proceso de industria alimentaria, ¿sí? Aquellos alimentos que, por ejemplo, puedo tener un queso, un fiambre,
alimentos que no nos imaginamos que deberían tener gluten, porque cuando yo digo como jamón, el jamón es de cerdo, pero bueno, pienso que hay algunos tipos de fiambres a los que se les puede agregar harina, por ejemplo, o se les puede agregar un condimento que esté contaminado con algún tipo de alimento que también tiene gluten. Entonces, de esa manera, todo lo que está industrializado debe tener el logo oficial, que debe estar anotado y registrado como lo marca la ley nacional. Y en cuanto a la ley nacional, en noviembre del 2015 se hizo una adecuación de la ley anterior para que justamente todos los establecimientos gastronómicos, fíjense que hay un montón de ofertas de alimentos. Cuando yo empecé a trabajar con la enfermedad celíaca hace 24 años, prácticamente no había nada para comprar. No había disponibilidad, uno iba a un supermercado y era la búsqueda del tesoro. Hoy tenemos una oferta tremenda, pero mucho de la oferta es ultra procesada. Lo que les decía, que con esta nueva ley, lo que se pretende es incorporar la alimentación apta para celíacos en cárceles, en escuelas, en hoteles, en kioscos, en empresas de transporte, en restaurantes y bares y en los locales de comida rápida. Y esto, les cuento que Catamarca está adherido a esto, o sea que sería una obligatoriedad del sector gastronómico comenzar a realizar capacitaciones permanentes y sostenidas e incluir dentro de sus espacios físicos, en los locales gastronómicos, un lugar a donde se pueda elaborar apto para celíacos. Como los requerimientos son rigurosos y son altos, a veces por ahí no va a poder ser esto aplicado a todo tipo de establecimientos, pero sí en aquellos que tengan una infraestructura más importante, un espacio físico más grande, o que por ahí tengan, digamos, la posibilidad de poder adaptar su oferta a este sector, que es muy importante. Como les digo, no es menor el número de personas celíacas. El gran tema en la gastronomía, como les decía hace rato, es la contaminación cruzada. Es el problema enorme, porque disponibilidad de alimentos hay muchísimos, pastas frescas, pastas secas, se puede elaborar de todo para el celíaco, todo lo que uno quiera comer, pizzas, empanadas y demás, lo podemos adaptar. La cuestión es que esta contaminación puede ser directa, porque estamos utilizando un alimento contaminado, junto con un alimento sin contaminar. Por ejemplo, ¿qué puede pasar? A ver, ahora les voy a mostrar unas imágenes, pero es muy común preparar una carne al horno y agregarle un caldo de cubito, por ejemplo, ¿sí? Y ese caldo de cubito no es apto. Entonces yo tenía un alimento sin contaminar, como un pedazo de carne, al cual le agrego un alimento o un producto que está contaminado. Y la contaminación indirecta es cuando usamos utensilios, la mala manipulación, o esa carne la hemos cocinado en el mismo horno donde estuvimos haciendo antes pizzas o empanadas con gluten, y allí se nos contamina indirectamente un alimento. Hay varias técnicas para evitar la contaminación cruzada de los alimentos, y acá, por ejemplo, tienen ustedes una de las prácticas habituales. Estuve cortando pan, limpio rápidamente con un trapo las migas, y con el mismo cuchillo y en la misma tabla pico todos los elementos que voy a servirle después a una persona celíaca para hacer una ensalada. Esa ensalada que tiene todo sin TAC, porque la cebolla no tiene gluten, el tomate no lo tiene, los vegetales verdes tampoco, ni el aceite, ni nada de lo que voy a usar, ya no es apta para celíacos, porque se contaminó de forma indirecta al utilizar, digamos, utensilios o la tabla de madera donde previamente habíamos estado rebanando el pan. Otra de las prácticas habituales es no lavarse las manos si yo manipulo algo con o sin gluten, cocinar la pasta en la misma agua de cocción a donde he cocinado una pasta que tiene gluten. Por ejemplo, hacer una salsa y meter el pan adentro de la salsa para probar cómo está. Eso es algo muy argentino, ¿o no? Es muy catamarqueño.
¿sí? ¿Quién no pasa por el lado de la olla y moja un pedacito de pan? Si yo en esa salsa utilicé todos los productos con el logo, sin tag y demás, y le metí el pan para ver qué tal está, ya lo arruiné, no sirve más. Bueno, como particularidades también, por ejemplo, cocinar en el horno, como les decía anteriormente, sin tener los recaudos previos, sin sanitizar ese horno. En la gastronomía yo debo o tener un horno aparte, que puede ser un horno pequeño, un horno eléctrico, por ejemplo, si yo manejo hornos industriales para cocinar el volumen importante de comidas tradicionales y quiero hacer la opción apta para celíacos, y puedo tener un pequeño horno porque no me van a llegar 50 celíacos a la misma mesa. Es difícil que eso pase. O una orden para 20 celíacos todas juntas. Entonces yo teniendo algún elemento más pequeño, puedo ir resolviendo la cuestión de evitar que se contamine o evitar tener que desinfectar todo un horno cada vez que voy a elaborar algo sin gluten. El no cubrir los platos en los microondas, el utilizar utensilios o materiales porosos como la madera, donde ahí pueden quedar trazas de gluten y si no se higieniza bien, después es muy probable que les quede trazas de gluten, ¿no? Esto es re importante porque muchos veganos también optan por no consumir gluten, ¿sí? Y es muy distinto hacer una oferta gluten free o sin gluten, hacer una oferta apta para celíaco. Muchas de las cosas gluten free que les ponen terminan teniendo gluten porque hay contaminación cruzada o porque hay otras situaciones. La diferencia entre quien elige, supongamos, yo no soy celíaca y elijo no comer gluten porque entiendo que es más sano otro tipo de harina que la harina de trigo. Está bien, es válido, pero el celíaco, si come gluten y si come una pizca de gluten, algunas migas de pan que caigan en su preparación, va a tener un daño severo en su salud. Esa es la diferencia y por eso lo debo tomar con mucha seriedad. Yo les comento brevemente que hace muy poquito estuve con una paciente en mi consultorio que tiene diagnóstico de celiaquía hace 15 años. Y ella se cuida rigurosamente, compra todo lo que tiene que comprar en su casa, pero no le gusta cocinar. Entonces es muy de comprar bizcochuelos, pancitos y demás cosas en las páginas que salen en internet ofreciendo productos para celíacos. Esta paciente vuelve al consultorio después de 15 años de diagnóstico con una biopsia intestinal como si estuviera recién diagnosticada, como si nunca en su vida hubiera hecho la dieta libre de gluten. Y ella en su casa compra las galletitas de arroz, compra los fideos, pero siempre está pidiendo algo de delivery porque no le gusta elaborar. ¿Y esto qué significa? Que las personas que están vendiendo estos alimentos como aptos, no digo todos, pero algunos de ellos seguramente sí, no han tenido los recaudos de cuidar la contaminación cruzada. O han pensado que solamente por usar una harina especial, sin TAC, y con eso bastaba. Y si yo voy a hacer una maicenita apta para celíaco, tengo que pensar que la premezcla tiene que ser sin TAC, que el dulce de leche tiene que ser apto, que el coco rallado tiene que ser apto, que si uso alguna esencia de vainilla o de lo que sea, tiene que ser apta, y que además el lugar y los utensilios que utilizo y a dónde lo voy a cocinar, tiene que estar absolutamente libre de contacto con cualquier preparación que pueda contener gluten. Así es de importante, así es de necesario, y los celíacos no son exagerados, sino que esto tiene que ver con su salud y su calidad de vida. Y fíjense cómo ha avanzado esto, que ya incluso me parecería muy interesante poderlo hacer en Catamarca, en la medida que vamos avanzando y que se vayan sumando prestadores, de tener un mapa como tiene por ejemplo Buenos Aires, donde están todos los locales que están certificados por las bromatologías de los municipios y de la ciudad, donde están los locales certificados de que realmente cumplen con las normas para poder ofrecer comidas libres de gluten aptas para celíacos. Y entiéndase esto que no va a ir en pérdida quien lo haga, porque si yo tengo, por ejemplo, hecho 1 kilo de milanesas para celíacos y en este mes no entró ningún celíaco a comer a mi lugar,
a mi bar o a mi restaurante, cualquier persona puede comer la comida del celíaco. La diferencia es que el celíaco no puede comer cualquier otra cosa que no sea libre de gluten y sin TAC. O sea que si yo tengo galletitas, si tengo prepisas sin TAC y necesito moverlas o circular la mercadería, la puedo ofrecer a cualquier otra persona, porque son riquísimas, los productos para celíacos son de un sabor extraordinario, son sanos, y además, como les digo, a quien no tiene la enfermedad celíaca no le pasa nada de que coma algo libre de gluten sin TAC. Bueno, traté de ir lo más rapidito posible, porque ya estamos ahí, digamos, con el tiempo justo, y bueno, quedo a disposición por cualquier cualquier pregunta que quieran que se responda. Sí, gracias Patricia, la verdad que muy interesante, realmente creo que nos has dado muy buena información y nos hiciste ver cosas que quizás como consumidores natos no lo vemos, esto de las etiquetas y de estar atentos siempre a la lectura de los contenidos, ¿no? Qué importante que más allá de las enfermedades que uno pueda tener para la vida cotidiana y para una mejor calidad de vida. Así que bueno, en este momento los invito a todos a hacer sus preguntas, de hecho ya hay algunas, si querés te las voy leyendo, creo que son un poco más para Melina estuvo respondiendo de todos modos, pero por ejemplo una pregunta sería, ¿cuáles son las comidas más elegidas por este tipo de personas que no eligen la carne? Hablando de los vegetarianos, ¿no? Y todas las tipologías que enunció Melina, por ejemplo. No sé si quiere responder Melina ahora. Sí. Bueno, las preparaciones se caracterizan, las preparaciones vegetarianas, veganas, se caracterizan porque, digamos, no tienen mucho procedimiento, se realizan lo más natural posible, ¿sí? Tienen algún tipo de procesamiento, pero, digamos, es mínimo. Como yo mostré ahí, puede ser, por ejemplo, el tofu, que es el queso de la soja, el seitan, que se elabora también a partir del gluten, ¿sí? Y son más que todo aprender a hacer selección, combinaciones de legumbres con cereales para que sea un alimento completo en proteínas, ¿sí? Por supuesto, todo eso sería, digamos, lo mejor que esté guiado, que esté asesorado por un profesional de la nutrición, ¿sí? Porque hay muchísimos alimentos vegetales, hay mucha variedad, y bueno, ya va a depender de la creatividad de la persona encargada de la cocina para que realice la preparación, ¿sí? Sí, seguro. De hecho que estamos muy acostumbrados a los restaurantes o bares, que los vegetarianos siempre lo asocian solo a las verduras, ¿no? Verduras hervidas, quizás ensaladas y nada más. Y no recurren a la creatividad de cómo utilizar o elaborar todas esas, todos los vegetales, ¿no? Es importante. Claro. Justamente como hablábamos del tema de las legumbres, también los frutos secos, las semillas, los aceites, todos los grupos alimentarios son importantes, y en el tema de la alimentación vegetariana y vegana es muy importante la creatividad, de poder variar, de que sea variada la comida, pero a la vez también que sea completa en cuanto a nutrientes, ¿sí? Perfecto. Otra pregunta que quedó de las primeras que se realizaron fue, ¿qué edulcorante artificial sería el menos nocivo para la salud, por ejemplo? Considerando que hay algunos que dicen que son cancerígenos. Sí, bueno, hoy estamos como con un debate enorme con respecto al uso de los edulcorantes. En relación al cáncer en sí, los estudios que decían que los edulcorantes producían cáncer, son estudios hechos en animales, en laboratorios que fueron sometidos a dosis muy elevadas, como decirles, a ver, que yo hoy me tome 2 baldes de edulcorante durante un tiempo y desarrollo cáncer de vejiga o cáncer de útero. Estimo yo que especialmente en diabetes, que la recomendación de que sí o sí edulcorantes para el diabético, hoy vemos gente delgada, gente que no tiene, digamos, necesidad de usarlo y que lo incorpora el edulcorante igualmente,
yo les sugiero que la recomendación de la Organización Mundial de la Salud son 6 cucharaditas de azúcar al día para endulzar 3 a la mañana, 3 a la tarde. Con eso, aquel que no tiene problemas de exceso de peso y que es saludable lo puede manejar de esa manera. Y si no, digamos, dentro de los edulcorantes, el que está como menos cuestionado es la stevia, porque tiene un origen natural, y después, por ejemplo, la sucralosa, que tiene algunas contraindicaciones, pero no tiene sodio, por ejemplo, como el ciclamato, la sacarina, que para una persona hipertensa debe usarse con moderación. Yo lo que invito siempre es al criterio del uso moderado de estos productos que son artificiales, que nos van a ayudar a manejar, digamos, la ansiedad por el sabor dulce, y seleccionar qué infusiones puedo tomar amargas. Por ejemplo, yo recién estaba tomando unos mates amargos, pero a mí el café me gusta con un poquitito de edulcorante. Entonces uno elige con qué, a qué le agrega. Y lo otro, fijarse que los edulcorantes tienen acá una indicación, una dosis, cuántas gotitas equivalen a una cucharadita de azúcar. ¿Qué hacemos nosotros? Generalmente ordeñamos adentro del termo, lo apretamos 4 o 5 veces, así cosa de que caiga mucho el edulcorante dentro del termo para tomar unos mates. El exceso de cualquier cosa, ya vimos recién que hasta las frutas en exceso no nos hacen bien. Entonces, empezar a fijarnos un poquito cuál es la recomendación, si son 8 o 10 gotitas las que van a equivaler a una cucharadita de azúcar, y manejarnos en esas dosis, no sobreusar las cosas con edulcorante, porque además si comemos una gelatina dietética tiene edulcorante, si tomamos un vaso de gaseosa dietética tiene edulcorante, ¿sí? Entonces, todas estas cosas, digamos, nos van a ayudar al criterio de moderación especialmente. Perfecto, muy claro, y es cierto, ¿no? Muy real, porque la verdad que cuando uno usa edulcorante se abusa en esta idea de apretar el pomo. Otra consulta es, ¿por qué es tan caro hacer dieta? Ahí te silenciaron. Hola, sí, hola, ahí está. No, la pregunta es, ¿por qué es tan caro hacer dietas? Es más caro que quizás hacer una comida común y corriente. Comer sano es más caro que comer de alguna forma, a ver, es un término cuestionado, pero cuando hablamos de comida chatarra o comida... Yo siempre digo, comer un alimento real quizás tiene otro costo, pero es más caro el costo a la salud o el daño a la salud que se genera cuando nosotros comemos ultraprocesados, porque no son alimentos, son productos alimentarios diseñados por la industria para que uno abra un paquete y no pueda parar de comer. Entonces, a veces el concepto de lo caro y de lo barato es relativo. Quizás nosotros tenemos un montón de alimentos a disposición que los dejamos, como les decía la otra vez, las moras, la tuna, el mistol, las uvas, las naranjas se caen de la planta y las dejamos podridas en el piso, pero no vamos a dudar en ir a comprar una botella de una gaseosa, cueste lo que cueste. Porque es muy difícil, yo no conozco gente que tenga adicción al apio, adicción a la manzana, adicción a la lechuga, que son alimentos naturales, que son cosas que nos nutren, pero sí conozco gente que es adicta a la gaseosa, que es adicta a las galletas, a las papitas fritas. ¿Por qué será? ¿No? Sí. ¿Por qué una cosa nos despierta adicción y la otra no? Lo que sí es real es que, por ejemplo, los alimentos para celíacos son 4 veces más caros, porque se producen a menor escala, porque son harinas que no se cultivan en forma masiva y porque la producción local no se da, por ejemplo, de mandioca, de fécula de papa, o de harina de maíz, o de fécula de maíz, son cosas que vienen como... Y la cadena de transporte encarece, digamos, muchas veces estos productos, pero también hay una especulación a la hora de ponerle los precios cuando se sabe, digamos, por parte de la industria de que hay una necesidad vital de comer eso y que no puedo comer otra cosa. Así que yo siempre invito y educo de que uno tiene que comer las cosas lo más naturales posibles y dejar como en pequeñas proporciones
todo lo que sean panificados y demás, sobre todo en celiaquía, porque los costos son altos. Perfecto, muy claro. Otra pregunta nos hace Graciela con respecto a la dieta keto, sobre su opinión. ¿Qué opinan sobre la dieta keto? No la conozco. La dieta cetogénica es una dieta que se basa, el 70% se basa en consumir grasas saludables, el resto es el 20% de proteínas y casi nada de lo que sería el grupo de almidones, frutas y verduras, los carbohidratos, ¿no? Es un plan de alimentación que estuvo demonizado durante muchos años y que hoy ha cobrado un valor. Hay una tendencia, digamos, importante a comer de esa manera porque favorece la reducción de algunos marcadores inflamatorios que se asocian con las enfermedades degenerativas como el cáncer, la obesidad. Se utiliza ese tipo de dietas también en epilepsias refractarias. La cuestión es que hoy hay unos grupos de autoayuda en Facebook donde uno ve cada aberración, como que, por ejemplo, que inducen a que si una persona come una galletita o un pedazo de pan, los inducen a que se provoquen el vómito, otros indican el consumo de materia fecal. O sea, hay cosas aberrantes en las redes sociales. Entonces, si alguien quiere iniciarse en ese tipo de tratamientos, que es válido, tiene que hacer un chequeo médico y tiene que acompañarse de un profesional que lo ayude a orientarse, a ver cuál es la restricción de hidratos de carbono, porque hay de distintas formas, 70-20-10, otras que son 50, 30 y 20, o sea, las proporciones, digamos, de estos nutrientes van a ir cambiando según el tipo de paciente y la enfermedad de base que tenga. Una persona con diabetes no puede hacerlo, hay algunas contraindicaciones, o sea, no cualquier persona puede acceder a ese tipo de tratamiento porque podría generarle una descompensación metabólica muy importante. Así que está validado, es importante, se puede hacer, siempre acompañado de un asesoramiento profesional. Bien, Disculpe, perfecto. profe, en el caso de las personas que sufren de colon irritable, ¿qué tipo de dieta sería recomendable? Muchas gracias. Sí, en realidad la persona que tiene colon irritable, digamos, dependiendo si está en una fase aguda, seguramente no va a salir de su casa porque está con una crisis, todo lo que come le hace mal. Y cuando no está con una crisis puede comer prácticamente de todo. Lo que se sugiere es más que nada las verduras cocidas más que crudas, pero va variando eso según la tolerancia del paciente, ¿sí? Puede comer de todo una persona con colon irritable. Si está en fase aguda, todo le hace mal, está con diarrea, no creo que salga de la casa. ¿Mm? Seguramente. Un aporte que Muchas hace Emilia, dice, otro tipo de contaminación cruzada que no se mencionó fue el mate. Cuenta sobre una amiga que es celíaca y que ella suele llevar su mate con su bombilla justamente por esta cuestión de la contaminación. Totalmente, es verdad, sí. Sí, Una- o sea, si vamos a compartir todos el mate, todos tenemos que comer sin tapa. Ahora, si alguien va a comer pan casero, bizcochitos o lo que sea que tengan trigo o derivados, el mate aparte. Bien, seguramente. En Bueno, realidad no me podía explayar mucho más porque es muchísima la información, pero sí les vamos a mandar el material para que puedan leer con más profundidad e interesarse, o sea, aquellos que estén interesados pueden saber con más precisión todos los cuidados. bien, perfecto. Bueno, creo que no hay más consultas, por lo menos estoy siguiendo el chat y no veo una nueva. Sí decirles a los participantes, eso me gustaría que lo digas, Patricia, con respecto al formulario que luego se les va a enviar con el material que hoy estuvieron ustedes exponiendo para todos, que va a estar a disposición, y que deberán llenar para remitirnos a nosotros, ¿sí? ¿Será así? Exactamente, sí. Les vamos a mandar, así como la otra vez, un Google Drive para que ustedes contesten, que es simplemente también para ver con qué información se pudieron quedar, qué fue lo que pudieron guardarse de todo lo que charlamos hoy. Los que tengan duda pueden fijarse en el material de apoyo antes de contestarlo también.
no es con el fin de aplazar a nadie, sino con el fin de fijar los contenidos, todo lo que hablamos hoy, que ustedes puedan ir reafirmando los saberes, lo que charlamos. Como les digo, fue un pequeño pantallazo de un montón de cosas que se pueden hacer, y sobre todo invitarlos a los que están escuchando, a quienes están participando de estos talleres, que se animen a empezar a pensar en brindar nuevas propuestas, en que la gente que tiene un problema de salud, que son un montón, necesita de que los demás sepan cómo cuidarlos, poder salir y sentarse relajados a disfrutar de algo con su pareja, con sus amigos, con su familia, o llevar a sus hijos también, ¿sí? Y que saber de que la persona que está del otro lado sabe cómo cuidarlos. Sí, perfecto. Me quedó muy claro en el módulo anterior cuando hablabas que uno quizás eso no lo tiene presente, ¿no? Es algo como muy incorporado que lo tiene, de hablar siempre de nutrición y alimentación como lo mismo. Y bueno, Claro. aprendí en el módulo pasado esta gran diferencia, ¿no? Qué importante que es. Importante. Así es. Yo creo que, bueno, cuando hicimos la propuesta fue justamente empezar a mirar que esto es un todo, aprender de alimentación, de nutrición, de algunas situaciones particulares, y lo que va a venir en los módulos que viene, que va a trabajar la licenciada Ana Salcedo, con ya todo lo que tiene que ver con la aplicación de las normas, de los protocolos, y todo lo que es la otra parte de la comida, además de la comida, cómo la preparamos, cómo elaboramos y cómo manejamos los protocolos de higiene para que sea realmente una comida sana, segura, digamos, y que se aplica a cualquier tipo de preparación. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias, Patricia, Melina, un gusto. La verdad que hemos aprendido mucho, muy buena información, muy actualizada. Nos veremos el próximo módulo. A los participantes, recordarles que está a disposición los formularios de la capacitación que también estamos dando con relación a atención a la calidad del cliente, que hubo un problemita con uno de los formularios, involuntario, que tenía fallas para poder formularlo, para poder responder y demás. Ha sido nuevamente enviado, así que les pedimos que los vuelvan a responder. Enviaremos de este módulo también de manipulación de alimentos, seguramente en el transcurso del día de mañana, el formulario de Google con todo el material de apoyo que acá nos acaban de decir los profesionales, van a tener a disposición por cualquier tipo de consultas. Sin más preámbulos, muchas gracias a todos, nos veremos el próximo martes. Gracias, chicas. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Un beso Adiós. grande.